¿Cómo andan, gente? Bienvenidos al canal y bienvenidos al taller. Hoy lo que vamos a hacer es irnos del taller bien tempranito para la zona de campo, donde vamos a construir una casa tipo mangrullo para un chico. En este caso se llama Pepo, es el hijo de uno de los Crotex, que somos la banda con la que estamos juntándonos para hacer esto. La vamos a construir en el sistema balloon frame, con madera elevada del piso, con una escalera, techo de chapa, policarbonato y demás. Todo esto lo voy a tratar de explicar, cómo se hicieron las impermeabilizaciones, el método constructivo, la parte de, digamos, de cómo se arma puntualmente. Y bueno, lo vamos a ir charlando en off mientras avanza el video. Todos los chicos van a trabajar, Soledad también. Así que, gente, espero que les guste, espero que les interese y que puedan hacer este sistema constructivo para alguno de sus proyectos. Yo ya lo he explicado en alguno de mis videos. Y bueno, los dejo con mi voz en off, explicándoles todos estos temas. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer para arrancar esta construcción fue hacer un lugar donde tener nuestras herramientas, nuestras mesas de trabajo, y para eso usamos una carpa de 3x3. Acá tenemos las herramientas muy útiles. Arrancamos con todo, cortando madera de saligna de 2x1 para hacer una especie de cuna o de rectángulo a donde iban a ir atados los hilos que iban a después servir de escuadra de nuestro proyecto. Usamos saligna, estacas, clavos de 2 pulgadas, ahí lo vemos a Mariano muy contento con su martillito, y ahí tenemos cómo quedó el rectángulo a donde después íbamos a instalar los hilos, como se ve en la imagen, logrando la escuadra. Recuerden que se puede usar el teorema de Pitágoras y usar el triángulo 3, 4, 5 para lograr las escuadras en grandes dimensiones. Es muy importante que esto esté a escuadra, porque sin eso después todo lo demás que habíamos previsto por los planos quedaría mal. Ahí lo que estamos haciendo es el agujero para los postes con esa famosa pala vizcachera. Fue un tema bastante heavy. Los postes arrancamos, los impermeabilizamos en la parte de abajo con brea, lo que iba a estar enterrado en tierra, de modo tal de que no se pudran y tenga mayor vida útil. Ahí vemos, tomamos un primer palo en una de las esquinas, en la escuadra, y ahí empezamos con el nivel para el resto de las 6 patas. Súper importante usar el nivel de manguera, es un nivel muy preciso, y ahí lo que estábamos haciendo es directamente ponerlo a plomo para poner a pisonar. Solamente lo presentamos, apisonamos con cascote y tapamos la tierra con tierra los agujeros. El plano, sin plano no se puede hacer nada, se ven todos los tableros, un método Monge de cómo se hace. Tomamos la medida y lo que hacemos con ese lapicito sin punta, les pido disculpas, es arrancar para construir el piso. El piso está construido con el sistema balloon frame, que es un sistema americano hecho con madera de 2x4. Ahí se puede ver, se ponen los largueros, los travesaños. Ahí Sole muy contenta, ella la reina del Nilo. Y bueno, esto se posó sobre las patas que ya estaban a nivel y los atornillamos con tornillos largos de 4 pulgadas y para después ponerle la tapa. Recuerden usar tornillos adecuados para cada construcción. No todos son del mismo y a veces las herramientas los terminan descogotando. Ahí escuadramos todo, pusimos la tapa y de ese modo ya sabemos que ese piso que iba a ser el piso de la casa estaba a plomo y a nivel. Por lo tanto ya podíamos arrancar a construir los paneles. Usamos madera de pino de 2x2 para hacer montantes y soleras, o sea, la parte de abajo, esos son refuerzos para después atornillar las maderas. Ahí vemos cómo se está construyendo una de las paredes de los paneles, y usamos madera a modo de plantilla para saber a qué distancia iban a ir todas las montantes atornilladas con la solera. Ya que usábamos la base como mesa de trabajo. ¿Se vuela el plano? Bueno, ahí empezamos a montar. Ya tenemos un panel, ahí verán, el panel se atornilla directamente sobre la base. Eso es súper importante usar, recuerden, los tornillos adecuados. Y ayudándonos con algunas prensas rápidas podemos armar y colocar por último la pared. Ahí Paulín con su cerveza en el bolsillo, un campeón, construyendo bien munido de líquido. Y empezamos el emplacado.
El emplacado lo realizamos con fenólico de 15 milímetros, muy importante cubrirse del sol. Ahí la vemos a Sole bien cubierta, Adrián y todos trabajando para la construcción de los paneles. Usamos algunas maderas de refuerzo para apoyar la chapa y lograr la pendiente que necesitamos. Recuerden que la chapa puede tener pendiente corta, por ejemplo, que baje 2 centímetros por metro. A eso se lo conoce como 2%. Con tornillos adecuados, siempre a escuadra. Ya teníamos todo listo para pintar. Lo que hicimos fue darle un tratamiento de impermeabilización con tonalizador oscuro a toda la madera. Y bueno, después lo que hicimos fue una cenefa acá para tapar todas las imperfecciones que quedaron. Seguíamos dando tonalización, le instalamos una pared en policarbonato de 10 milímetros alveolar. Ahí está Bautista, un tipo muy experto, con la ayuda de Pablín y Mariano lo pudieron instalar perfectamente. Así que creo que quedó muy bien la casa. Tuvimos muchos momentos divertidos, la pasamos muy bien, y bueno, yo creo que fue un hermoso proyecto. Incluso hemos construido esto a través de fundir tapitas de gaseosa, de lo cual los chicos después se colgaron y bueno, hicimos un poco de reciclaje también en el proyecto. Así que bueno, la casa quedó muy linda, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado como nosotros. Gracias a todas las empresas que nos dieron una mano. Y bueno, nos vemos en el próximo proyecto y espero que sea de su agrado. Hasta luego.